Minasan konnichiwa, bienvenidos a un vídeo más de la Academia de Japonés Yo Te Formo. Soy Jesús y en el vídeo de hoy quiero que hablemos sobre un tema que culturalmente creo que es complicado y creo que puede venir muy bien a todos los alumnos que estéis en un nivel bajo o intermedio bajo o incluso intermedio, ¿vale? Que es el tema de cómo decir que no en japonés y cómo rechazar un plan que te proponga un japonés, ¿vale? Gramaticalmente es bastante sencillo, no es muy complicado. El tema, la complicación que yo veo aquí es el tema cultural, ¿vale? Entonces, vamos a ver algunos errores típicos y algunas expresiones que podemos utilizar cuando queramos decir que no correctamente en japonés, y vamos a ver algunas frases de ejemplo para que entendáis bien cómo podemos decir que no de forma natural en japonés. Si aún no nos conoces, me presento, soy Jesús, esto es la Academia de Japonés Yo Te Formo, y en este canal subimos vídeos sobre japonés, sobre gramática, sobre kanji, vocabulario, sobre reseñas de aplicaciones para aprender japonés, sobre libros y en definitiva todo lo que tiene que ver con el estudio del japonés. Así que si estás estudiando japonés y encuentras útiles nuestros contenidos, puedes suscribirte a este canal y tienes todo el contenido redactado en el blog. Y ahora sí, empezamos. Para empezar, vamos a ver cómo se dice que sí y cómo se dice que no en japonés. Esto es algo que se estudia desde el principio, que es muy sencillito. Todos conoceremos las palabras de hai y ie para decir sí y no en japonés. Pero yo al menos lo explico normalmente así. En japonés, hai y ie no es un sí y un no tal cual utilizamos al menos nosotros en España en español, ¿vale? Hai y ie nos van a servir como sí y no ante cosas objetivas, ante preguntas, por ejemplo, o frases que den una información objetiva sobre algo. A mí me gusta más verlo como un afirmativo o negativo, más que un sí y un no. Porque en español, cuando alguien nos pregunta algo y contestamos con un sí o con un no, estamos aceptando o rechazando implícitamente lo que nos diga la otra persona, pero en japonés esto no ocurre así. En japonés la negación no va directamente en el ie, sino que va en la expresión que utilicemos o en el verbo, ¿vale? Que cuando nosotros el verbo, el adjetivo, etcétera, lo conjugamos en negativo, es ahí donde estamos realmente negando, no con el ie como tal. Si simplemente decimos ie, ¿te gusta el café? Ie, queda un poco raro, ¿vale? Entonces, normalmente lo que hacemos es negar con la forma en negativo de un adjetivo, de un verbo o con algunas otras expresiones que a priori no tienen ningún significado de negación, pero que vamos a ver que los japoneses las utilizan a menudo para decir que no o para rechazar un plan. Algo que tenemos que tener en cuenta también antes de empezar a ver expresiones un poquito más complicadillas, es que podemos decir que no a algo contestando con hai o con ¿vale? Ya sabéis que una u y una n es la forma de decir hai, es decir que sí en coloquial. Dos u's con una n sería la forma escrita, ¿no?, de decir que no en coloquial. Cuando alguien nos hace una pregunta en negativo, nosotros podemos contestar directamente en negativo también con hai o con ¿Cómo puede ser esto? Pues por lo que hemos dicho antes de que hai o ie parecen más como afirmativo y negativo que sí y no. Si alguien nos pregunta con una oración, por ejemplo, en negativo, como podría ser ¿aún no has terminado el trabajo? Mada shigoto watte nai, podemos contestar con sí, aún queriendo decir que no. Mada watte nai o hai, mada watte nai. Si os fijáis, o watte nai o watte i nai, tenemos este nai al final, que es lo que sí que implica la negación, aunque al principio pongamos un o un hai. ¿Por qué decimos que sí si vamos a negar? Porque la otra persona nos ha preguntado shigoto o watte i nai, ¿no has terminado el trabajo? Y nosotros queremos contestar sí, estás en lo cierto, afirmativo, no he terminado el trabajo. Por eso a veces es un poco lioso el tema de hai y ie. Por lo tanto, si alguien nos hace la pregunta que acabamos de decir, nos tenemos que fijar en que la pregunta nos la ha hecho en negativo y que nosotros el significado principal de la frase, de la contestación que vamos a dar, también está en negativo. Pero como está
en lo cierto la otra persona, es decir, queremos decir que no se ha equivocado, que está en lo cierto, podemos contestar con o con hai, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aprender a pensar en estos términos a la forma japonesa, que es un poco lo más difícil, ¿vale? Otras palabras que podemos utilizar cuando estamos hablando en japonés y queremos decir que no, podemos utilizar palabras como ie, acortando, podemos utilizar ia o podemos utilizar disculpad mi letra, pero estoy escribiendo en el aire y es un poco difícil. Normalmente, por cierto, las palabras hai y ie, así como tal, sueltas, las vamos a ver en muchos lugares, como por ejemplo en el menú de un videojuego, o, por ejemplo, en una encuesta, cuando tengamos que contestar en una encuesta en japonés. ¿Has encontrado útil este artículo? Hai, ie. En este tipo de casos sí que tiene sentido utilizar hai, ie, pero en la vida real, en la vida práctica, cuando estamos contestando a una persona, no vamos a contestar de forma robótica, ¿vale? Hai, ie, como si fuese el menú del Pokémon, ¿vale? Sino que vamos a contestar de una forma un poquito más natural, que es lo que vamos a ver justo ahora, ¿vale? Entonces, todas estas formas que tenemos aquí son formas de decir no, pero un poquito más coloquiales o más de conversación, por así decirlo, que ie, que no quiero decir que no podáis decir nunca ie, pero para que sepáis que a la hora de hablar en japonés, y si veis cualquier película, cualquier anime, etcétera, o cualquier conversación del día a día entre dos japoneses, lo vais a notar, pues dependiendo también del registro, ¿vale? Vamos a escuchar unas expresiones u otras. Obviamente no le vamos a decir al shacho en una empresa, ¿vale? Si trabajamos en una empresa en Japón y nos viene el jefe o un cliente, por ejemplo, no vamos a decir ¿vale? No es nuestro amigo, pero dependiendo del contexto, pues solemos cambiar el registro. Entonces, koto wa arikata. ¿Cómo podemos decir que no a un plan en japonés para no romperle el corazón al japonés de turno, ¿vale? Bien, pues lo primero que tenemos que hacer es, hay dos estructuras básicas que cualquier alumno de Nokia 5 pues ya habrá visto, que no vamos a utilizar en este tipo de casos. Es decir, una persona nos invita al cine o nos invita a ir a cenar, pues no vamos a decir frases terminadas en hoshikunai ni en takunai. Es decir, eigakan ni ikanai ie, eigakan ni ikitakunai desu. ¿Vale? Este tipo de conversación está mal, ¿vale? Es decir, lo vamos a evitar. Kohi o nomimasu ka? Ie, kohi o nomitakunai. Kohi ga hoshikunai. Mejor lo vamos a evitar, ¿vale? No vamos a decir frases de este tipo. Vamos a aprender otro tipo de patrones. De momento, bueno, pues este tipo de expresiones, hoshi, tai, que sí que están bien en determinados casos, no lo vamos a utilizar para rechazar. Es decir, no quiero decir que la frase, por ejemplo, kuruma ga hoshikunai desu, como tal, si la sacamos de contexto, esté mal gramaticalmente ni nada por el estilo. Simplemente que si alguien nos invita al cine, pues no le vamos a rechazar la invitación diciendo ikitakunai desu, por ejemplo, no quiero ir. Eso es muy brusco y no es natural. ¿Qué tipo de expresiones entonces podemos utilizar? Pues de más a menos directas, es decir, esto serían las expresiones más directas y estas las menos directas. La primera que vamos a ver es dame. Seguramente dame, la expresión dame ya os suene, la habréis escuchado mil veces. Esta es una expresión bastante directa, pero sí que se puede utilizar a la hora de negar, pero sí que es verdad que lo vamos a utilizar normalmente con amigos o con personas muy cercanas a nosotros. Por ejemplo, podríamos tener la siguiente conversación. Konshu eigakan ni ikanai? Konshu wa dame. Tomodachi to yakusoku ga aru kara. ¿Vale? Entonces, esta semana, este dame de aquí sería una especie de no puedo. Esta semana no puedo. Tengo una promesa, una cita, es decir, he quedado yakusoku con un amigo. ¿Por qué? ¿Vale? Normalmente esto también se hace mucho en japonés, el dar el motivo de por qué no puedes
bueno, pues cuando rechazas un plan en japonés, ¿vale? Entonces, esta semana no puedo. Tomodachi to yakusoku ga aru kara, porque tengo una promesa, una cita, he quedado con un amigo. Algo que también es importante tener en cuenta es que a la hora de rechazar un plan también está bien dejar abierta la posibilidad de volver a quedar en el futuro, ¿vale? Aquí podríamos añadir, pero la semana que viene estoy libre. Pero ¿qué tal la semana que viene? Taishu ado, por ejemplo, ¿vale? Ese tipo de cosas también se hacen bastante en japonés porque además de suavizar la propia conversación, el rechazo, le estás diciendo a la otra persona que sí que realmente quieres hacer el plan, lo que pasa es que de verdad esa fecha o ese restaurante o lo que sea que te haya propuesto, pues por lo que sea no puedes o no te viene bien, ¿vale? Vamos con otra negación que es un poquito menos directa, que de hecho las propias palabras que vamos a ver no tienen nada que ver con negar, que son kibishi o muzukashi. No sé si alguna vez os ha pasado o habéis escuchado alguna historia que le haya pasado a alguien que, por ejemplo, quiera comprar los billetes de un tren, por ejemplo, para montarse en el tren e ir a otra ciudad, y pues la persona de la estación le diga algo así como: lo siento, es un poco difícil, y empieza a dar excusas, a revolotear, ¿vale?, para no tener que decirle que no. Bueno, pues difícil en japonés no significa literalmente que no, pero cuando nos empiezan a meter este tipo de respuestas, cuando le estamos pidiendo algo a otra persona en japonés, tenéis una alta probabilidad de que os esté diciendo que no, ¿vale? Entonces, podéis casi que entender un no por lo que os está respondiendo, ¿vale? Esto es difícil aprender a detectarlo porque puede dar lugar a malentendidos. Con kibishi, con muzukashi, con este tipo de palabras se ve bastante claro que te está diciendo que no, pero hay otras que no se ve tan claro, ¿vale? Y que no es fácil a veces saber si la persona te está diciendo que sí o que no, ¿vale? Esto es muy común. ¿Qué ocurriría si un compañero, nuestro senpai, por ejemplo, en el trabajo o incluso en una escuela, donde queráis, nos dijese algo así como: shigoto no ato no mi ni kimasen ka? Shigoto no ato no mi ni kimasen ka? Y nos contestan algo así como: muzukashi desu ne. Esto puede quedar un poco raro porque después del trabajo vamos a tomar algo. Es un poco difícil. ¿Es un poco difícil el qué? El después del trabajo, el ir a tomar algo, que es difícil. No hay trenes, no hay autobuses, está cerrado el bar. Simplemente muzukashi desu ne no nos está queriendo decir que no, utilizar un verbo negativo, porque está intentando ser un poco más considerado con la otra persona, porque no quiere ir o no puede ir por algún motivo, y pues nos dice expresiones como kibishi desu ne, muzukashi desu ne, ¿vale? Entonces, en este tipo de casos, pues también nos lo podemos tomar como que nos están diciendo que no. Vamos con una de las más ambiguas que, bueno, seguramente os sonará, pero quizás a alguien no le suene o no lo haya estudiado, y es algo que hay que saber obligatoriamente si se estudia japonés, ¿vale? Vamos a estudiar una un poquito más ambigua, si cabe. El famoso sore wa chotto, ¿vale? Esto estaría aún más por debajo, es decir, cuando decimos sore wa chotto sumimasen, o algo parecido del tipo sumimasen maru maru wa chotto. Maru maru es pues lo que nos hayan pedido, ¿vale? Lo que nos hayan preguntado. ¿Eiga-kan ni ikanai? Sumimasen, eiga wa chotto, o hora eiga wa chotto, o doyobi wa chotto, lo que queráis, ¿vale? Esto es un comodín que tenemos que entender como un no, ¿vale? Esto, desde mi punto de vista, es de lo más... A ver, no es muy difícil de entender porque cuando tú lo estudias, pues sabes que es una forma de decir que no, pero una persona que no sepa mucho sobre japonés, una persona que no haya estudiado mucho el idioma, puede ser muy confuso porque chotto textualmente significa un poco, ¿vale? Y un poco, para negar, cuando no estamos utilizando ningún tipo de verbo ni palabra en negativo, hay que saberlo para poder
entender que nos están rechazando un plan, ¿vale? Sore wa chotto sumimasen. Normalmente va con el sumimasen, ¿vale? Este sumimasen, que es una palabra un poco mágica que vale para muchas cosas, bueno, pues en este caso es una negación, ¿vale? En el ejemplo de antes, si nos volviesen a decir no mini kimasen ka, y nosotros contestamos sore wa chotto sumimasen. Este chotto, aquí en principio, nos podríamos imaginar, para que nos quede vinculado con lo que hemos visto antes, que podríamos meter un, por ejemplo, muzukashi o un kibishi. Sore wa chotto muzukashi sumimasen. Sore wa chotto muzukashi desu sumimasen. Por ejemplo, ¿vale? Es decir, no estamos terminando la frase y no decimos la palabra que realmente nos da el significado de rechazo, de kotowari, ¿vale? De rechazar el plan. Normalmente en japonés, cuando queremos hacer una negación de este tipo, un rechazo, de una forma suave, no terminamos las frases, ¿vale? Sore wa chotto sumimasen, chotto nani, ¿vale? No estamos diciendo, o sea, es un poco algo, un poco qué, un poco difícil, no estamos diciendo nada, simplemente sore wa chotto sumimasen, lo siento, ¿vale? No voy, no quiero. Esto sí que sería un rechazo a la japonesa, a un plan, por ejemplo, nomini kimasen ka, sore wa chotto sumimasen, más que nomini ikitakunai desu o nanimo nomitakunai desu, por ejemplo, ¿vale? Que son las estructuras de quiero o deseo que estudiamos al principio, por ejemplo, en el Nokin 5, que no pegan mucho a la hora de hacer este tipo de frases. Hay que tener cuidado con esto. Nos vamos a aprender también otra palabreja, que es la de kekko desu, ¿vale? Esto también lo podemos utilizar para decir que no en japonés. Por ejemplo, podríamos decir Kohi mo ippai namimasu ka? Ie, kekko desu. O directamente kekko desu, también podríamos decir, ¿vale? Esto, aunque estemos utilizando este ie de aquí, no estamos diciendo este verbo adjetivo o lo que queramos en negativo, este yanai tan fuerte, ¿vale? Nomitakunai, hoshikunai, ¿vale? Por ejemplo, algo que no sonaría tampoco demasiado bien sería Kohi o nomitakunai o Kohi ga hoshikunai, pero ie kekko desu queda mucho mejor en este tipo de casos. Algo que también se hace mucho, otro truquillo para poder rechazar un plan o decir que no, es poner una excusa, es decir, no decir que no. Esto también se hace mucho en japonés, hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Por ejemplo, si una persona nos pregunta en japonés, Ashita no yoru sakura restaurant de shukuji shimasen ka? Mañana por la noche cenamos en el restaurante Sakura, pero nosotros no queremos ir, por ejemplo, al restaurante Sakura porque no nos gusta, por lo que sea. En lugar de decir, sumimasen, Sakura wa suki janai desu. Ojo con este suki janai, que también es un poco fuerte, aunque hay algo que creo que es aún más fuerte, que deberíamos intentar evitar cuando nos proponen algo, que es la palabra kirai. Sakura restaurant wa kirai desu. Es muy fuerte, ¿vale? Entonces, en lugar de decir no me gusta, no quiero ir al restaurante Sakura, ¿qué podemos decir? Sakura restaurant wa chotto toi no de, musashi wa dou? Musashi wa dou desu ka? Sakura wa chotto toi no de, musashi wa dou desu ka? Por ejemplo, ¿vale? Es que el restaurante Sakura, como está un poco lejos, ¿qué tal si vamos al Musashi, que es al que realmente nosotros queremos ir? Por ejemplo, podríamos hacer este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, vamos a evitar frases como estas. Ie, Sakura wa suki janai desu. Gomen nasai. O Sakura wa kirai desu. Gomen nasai. ¿Vale? Este tipo de frases no suenan naturales en japonés, no suenan pues como un japonés realmente lo diría en una situación real, ¿vale? Ashita no yoru, Sakura restaurant de shokuji shimasen ka? Sakura wa chotto toi no de, Musashi wa dou desu ka? Musashi wa dou? ¿Vale? Estamos intentando dar una salida a la otra persona para que no tenga que decir que no, tampoco nosotros tener que decir que no, al final pues que todo más o menos esté en armonía, ¿no? Que el ambiente esté calmado, tranquilo y que nadie se ofenda, ¿vale? Que es lo que busca normalmente un japonés al proponer un plan, al rechazar
rechazar a su manera, ¿vale? En este tipo de casos. Entonces, en resumen, os recuerdo que de todas formas tenéis todo esto por escrito en el artículo del blog, ¿vale? Tenemos expresiones como dame o como, por ejemplo, que no lo hemos mencionado, muri, ¿vale? Que estarían pues en el nivel de las más directas aceptadas, ¿vale? Dame, ashitawa dame, yakusoku ga aru kara, por ejemplo, ¿vale? Luego tenemos, bueno, pues algunas un poquito más, menos, por así decirlo, directas, como chotto muzukashii desu ga sumimasen. Luego tenemos otras aún más evasivas, donde sí que empezamos ya a rozar la línea de lo que del kanchigai, del malentendido, ¿vale? Sore wa chotto sumimasen. Y luego tenemos las opciones también, por ejemplo, de proponer otro plan o decir otra cosa, ¿vale? Para no tener ni siquiera que decir que no, que eso ya sería el nivel más bajo de todos, ¿no? Porque al final lo que estás haciendo es poner otra excusa o decir otra cosa para intentar salvarte de tener que decir que no. Espero que con este mini resumen de cómo decir que no en japonés de una forma sencilla, más o menos hayáis aprendido algo, ¿vale? Que hayáis aprendido, los que no lo supieseis ya, a utilizar algunas estructuras que estén mejor vistas o mejor aceptadas que un rechazo frontal, un rechazo fuerte, como haríamos, por ejemplo, nosotros en Occidente. Recordad que en el artículo del blog, en yoteforum.com/blog, tenéis este y todo el resto de contenidos que vamos subiendo al canal y al podcast redactados por si les queréis echar un vistazo y repasar. Y si os ha gustado, por favor, dadle un like, compartidlo con vuestros amigos, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo.